Ok. Entonces, pues ya aquí quedó claro, ¿no? O sea, cómo está funcionando esto. Esto es la salida, esto es una retroalimentación, sí, es una retroalimentación, por así decir, en donde pues se resta este voltaje de ¿cómo se llama? Este voltaje que está haciendo una pérdida para nuestro voltaje inicial, ¿no? Para nosotros determinar nuestro voltaje de salida. Y así. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. No. Entonces vamos a continuar. Ok. Entonces, pues ya también nosotros sabíamos que tenemos un voltaje en el inductor y pues obviamente este está relacionado con la corriente que se le mete al sistema y con la inductancia, ¿no? Y así construimos este pequeño bloque del diagrama. Nosotros tenemos que el voltaje que pasa por él está relacionado con la inductancia y con la corriente del sistema. Y pues hacemos o sea, transformamos todo esto en una función con respecto al tiempo. Obviamente, como les dije, la inductancia no es una constante que se pueda sacar de esta vez del sistema. ¿A qué me refiero con sistema? A esta diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Y pues obviamente tenemos que meterla en la integral y pues nos da esta parte relacionada con la inductancia y con la corriente. Y pues ya, obviamente o sea, hacemos la relación de esta corriente con respecto al voltaje y a la impedancia y pues nos entrega este bloque, ¿no? Entonces tenemos un voltaje de entrada, que es el voltaje que está entrando al inductor. Lo hacemos pasar por esta inductancia y nos entrega esta corriente de salida. Y pues ya. Entonces, obviamente, tenemos que ver con los términos. ¿Se acuerdan que hicimos una relación de corrientes? Entonces, podemos hacer una relación de la corriente 1, que es la corriente de la malla 1, con respecto a la corriente, ¿cómo se llama? Del inductor. Y con respecto a la corriente 2, ¿no? Obviamente, como habíamos visto, podemos ponerlo como una retroalimentación o una alimentación a un sistema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que pues obviamente la corriente del inductor y la corriente de la malla 2 están entrando como alimentación para una corriente 1. Y así es como transformamos estas ecuaciones en un diagrama. Tenemos nuestra salida y en este caso tenemos dos entradas. Ok. Vale, vamos a continuar. Ahora nuestra corriente 2, nuestra de la malla 2. La corriente de la malla 2, pues obviamente ya habíamos determinado que era la misma que la corriente del capacitor, la cual está relacionada con la capacitancia y el voltaje que hacemos a pasar a través de ella con respecto al tiempo. Entonces, esta corriente 2, pues hacemos la relación con esta función con respecto a la capacitancia y al voltaje. Haciendo la transformación de esta función con respecto al tiempo, como les había mencionado, pues obviamente no nos importa ¿cómo se llama? Que, ¿qué está pasando? El tiempo que dejamos de operación y todo eso, entonces nada más lo transformamos en una función con respecto al tiempo que lo vamos a llamar del voltaje de L con respecto a S. Y otra cosa que se me olvidó mencionarles, ¿se acuerdan de qué espacio estamos pasando cuando hacemos una transformada de Laplace?
¿De tiempo o frecuencia? Ujú. Entonces, pues es otra cosa de lo que, si ven la notación se parece mucho a las transformadas de Laplace, con respecto pues nada más a las heces, y pues eso lo vamos a relacionar más adelante para resolver este tipo de sistemas, o sistemas más complejos más bien. O sea, porque realmente estos sistemas, aunque se ven complejos, pues ya no pueden ser, son irreducibles, ¿no? Pero pues mientras más componentes le metamos al sistema, o más bloques, o sea, o más mallas, o como lo quieran ver, pues podemos hacer una relación de estas mallas individuales que estamos analizando con respecto a un sistema más complejo y pues a simplificarlo, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los dos bloques, ¿no? Tenemos, y no solo tenemos esos, también, si se acuerdan, pues hicimos el del voltaje con respecto, o sea, a la corriente que pasa por el inductor. También nos simplificamos, o sea, y también podemos hacer la relación con respecto al voltaje del inductor, con respecto a la capacitancia, pues obviamente por la segunda malla, con respecto a la corriente que está haciéndose pasar por la segunda malla. Todo esto, pues obviamente sale de las ecuaciones que vimos hace rato. O sea, todas estas ecuaciones básicamente las estamos transformando, todas estas las estamos transformando en partes del diagrama. Entonces ya tenemos la relación de la corriente con respecto al voltaje del inductor, que pues obviamente también lo podemos relacionar con la capacitancia para determinar la corriente de la malla 2. También la malla 2 la podemos relacionar con las resistencias y con el voltaje que está haciéndose pasar por el inductor. Y pues todo esto lo tenemos que retroalimentar a nuestro diagrama. O sea, toda esta parte que sacamos anteriormente, pues lo vamos a unir. ¿Y qué es lo importante? ¿Lo podemos unir de cualquier forma? ¿Ustedes creen que o sea, podríamos poner estos bloques en serie con esto y habría algún problema? Mm, Aparte de buscar los términos comunes, estos diagramas tienen que tener significancia con respecto a nuestro sistema que estamos analizando. ¿A qué me refiero con esto? O sea que lo que nosotros armemos, el diagrama que nosotros armemos, tiene que tener relación con cómo se está comportando nuestro circuito inicial. O sea, si por ejemplo podemos después de pues puede ser que ya no esté pasando por la resistencia primero, ¿no? Antes de por el capacitor. Entonces eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. O sea, que estos diagramas, el diagrama final que nosotros vamos a hacer, tiene que tener significancia real y tiene que ser equivalente a nuestro circuito. ¿Y qué me refiero a equivalente? Pues que obviamente tenga sentido, ¿no? O sea, hago pasar nuestro voltaje A, tengo una pérdida aquí, tengo aquí, por ejemplo, en la corriente 1 tengo dos ganancias de corriente, pero pues todo esto relacionado con el circuito inicial, ¿no? Tienen que ser equivalentes para que tenga significancia realmente hacer esta transformación de los componentes individuales al diagrama. Como dijo su compañera, eh, tenemos que buscar términos comunes, ¿no? Salidas con BL. BL, BL, BL. Ujú. Y pues si se dieron cuenta, o sea, parece como un paso muy complicado, pero pues nada más es unirlo. Unimos estos dos con esta salida, ¿no? Y ya. Hasta ahorita, pues, ¿todo bien? Sí, Ok. Entonces, pues vamos a continuar.
Ahora, como otra vez su compañera lo dijo, pues hay que buscar términos comunes. Esta vez vamos a relacionarlo con la corriente del inductor, perdón. Tenemos corriente del inductor. Y lo único que hacemos es básicamente unirlo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron qué hicimos? Básicamente, este lo unimos con este. Y esta parte de la corriente 2 la unimos con esta. La voy a ver en la siguiente sección. Y pues ya se ve más completo nuestro diagrama, ¿no? Ya tenemos una Cambió salida. de lugar, ¿no? Bueno, ¿Sabes? la parte del sumador, bueno, esa cosita, la de la X. Sí, es como una alimentación al sistema, porque pues obviamente estamos diciendo que nuestra corriente de la malla 1 está determinada por la corriente de la, o sea, como una sumatoria de la corriente del inductor y de la malla 2. ¿Sí? Ok, ok. Ok. Gracias. Sí. Y les digo, pues todo esto lo fuimos construyendo paso a paso con respecto a las ecuaciones. Esto lo sacamos de acá. Donde tenemos que esta equivalencia, obviamente, esta suma de corrientes nos tiene que nos tiene que dar cero. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos estos dos términos y pues construimos un diagrama que esté relacionado con esto. Es la corriente del inductor, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 1. Ok. Creo que lo van a ver que parece que está complicado, pero no, solo estamos simplificando términos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con simplificar términos? Obviamente, si ven esto, está en paralelo. Estos dos diagramas están en paralelos. Y pues, ¿qué tenemos en común? Que obviamente que tienen la salida de corriente de la malla 1, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos acotar en un mismo sistema, puesto que también tienen la misma entrada, misma salida. La comparten, no hay problema, podemos simplificar estos términos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como una sumatoria de estos dos procesos. Perdón. Y como tenemos una sumatoria de estos dos procesos, pero como estaban en paralelo, en vez de hacer una sumatoria directa, se saca el inverso de la inductancia. Ah, no, sí es cierto, sí se saca en directo. Perdón, mi error. Mi error. Ok, sí, pues hacemos una sumatoria de los dos procesos, puesto que comparten la entrada y la salida, y pues ya se ve un poquito más sencillo, ¿no? ¿Sí lo ven más sencillo o se les hacía más fácil verlo así? Sí, es más sencillo. Sí, pues, y ese es el caso de estar armando los diagramas, o sea, simplificarlos y simplificarlos hasta donde se pueda, de esta manera, y después resolverlos. Ay, no borré. Ok. Entonces, básicamente, ahorita lo que vamos a hacer es reordenarlo. ¿Cómo lo vamos a reordenar? Puesto que obviamente no queremos que nos quede como si fuera la salida una corriente, ¿no? Porque pues entonces ya no es lo que nosotros estamos buscando.
Lo que nosotros estamos buscando es que nos dé una entrada, un voltaje de entrada por un voltaje de salida. En este caso lo vamos a relacionar, perdón, con el voltaje del inductor. Y pues, ¿cómo lo hacemos para reordenarlo? Básicamente, estos dos componentes, lo que podemos ver es, si lo quieren ver de cierta forma, es que comparten salida. ¿Sí? Comparten esta corriente de la malla 1, la comparten como salida. Entonces, ¿qué hacemos? Reordenarlo de una forma en donde, sí, o sea, hagan de cuenta que pasamos este bloque para acá abajo. Ay, perdón. Nada más pasamos este bloque para acá abajo. Y pues la salida nos queda que es el voltaje del inductor. ¿Sí? ¿No? Bueno, creo que sí. Entonces, realmente nada más movimos el bloque que estaba acá, porque ambos comparten una salida de corriente 1. Realmente aquí sigue siendo la misma corriente. Nada más lo que decimos es que hacemos pasar esa misma corriente por la resistencia y pues la retroalimentamos al sistema, ¿no? Como una pérdida de voltaje. Ok. Y como compartimos ese mismo término de la corriente 1, y lo voy a poner así, denle un buen vistazo, y lo vamos a convertir en esto. Que básicamente era un término que hacemos pasar a través de esa corriente 1 para tenerlo de forma equivalente. ¿En términos de qué? Del voltaje, ¿no? Como se acuerdan, voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? Entonces, para poner este término igual con respecto, y este con respecto a la corriente, como pérdidas de voltaje como tal, pues lo dejamos de la siguiente forma. ¿Sí? Sí. Ok. Y pues obviamente para resolver el sistema de ecuaciones y nos quede con respecto a ese, porque pues ahorita vamos a hacer las transformadas de Laplace, pues sacamos el inverso de este proceso. Y pues nos queda de la siguiente forma. Realmente esto es pura álgebra. Si ven, utilizamos o sea, volvemos a este 1 devolvemos LS entre LS para poder hacer la sumatoria. Y pues obviamente al sacarle el inverso, el LS se queda en el numerador. La sumatoria de los otros términos así. Sacamos términos comunes. Y nos queda de esta forma. Si ven, por ejemplo, agarramos toda esta parte, la sacamos para acá
¿qué nos falta en esto? Pues, perdón, en el término de la resistencia, pues nos falta la capacitancia. Y con respecto a este, ok, perdón. En el término de la inductancia, pues obviamente nada más nos queda, nos hace falta una S para completar el término. O sea, porque, a ver, ok, ya, es que estaba tardando. Y el color no ayuda mucho. Ok, entonces vamos por términos. Sacamos este término y pues a este nada más lo que queda es la S cuadrada, ¿no? Para simplificar el término. Ahora vamos con el siguiente. Para la resistencia, pues obviamente nada más nos faltan estos dos términos, que son estos que se encuentran acá. Es meramente un procedimiento algebraico. Y pues para el término de la inductancia, pues nos falta para completar una S. ¿Y cómo se llama? Sí. Perdón. Ya los confundí. Aquí la inductancia, pues nos falta... no, este ya lo analizamos, ¿verdad? Lo que nos faltaba era la resistencia. Para la resistencia, básicamente nos falta esto. Que es esta sección de acá. Y pues ya. Simplificamos y nos queda de esta forma. Aquí que en el último paso, pues nada más vimos que tenemos inductancia en la parte... inductancia en la parte inferior, inductancia en la parte superior. Los eliminamos. Y nos queda de esta forma. Como les digo, pues es puro procedimiento algebraico. Ok. Pues vamos con otro ejemplo. No sé qué tanto tiempo nos queda. Son 22. Nos quedan 40 minutos. Todavía es buen tiempo. Yo creo que sí. Vemos este ejemplo también. Y ya para dejarles un ejercicio, que lo hagan ustedes. Y de dejarles tarea. O sea, dejarles su tarea, que es su ejercicio de esto, y un poquito de Laplace para que recuerden. Ok. Entonces, vamos a ver el sistema. Otra vez tenemos un análisis por mallas. Tenemos un flujo de corriente 1, un flujo de corriente 2 y un flujo de corriente 3 en dichas mallas. Hacemos el análisis de corrientes, que básicamente nos dice que las igualamos a 0, donde tenemos una relación de las corrientes que se hacen pasar en las mallas. Y pues ya teniendo estas relaciones, pues acuérdense que esto lo vamos a poder transformar en diagramas, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cómo está la inductancia 2, pues obviamente va a ser así. Y esto es lo que quiero que vean, o sea, cómo podemos ir construyendo el diagrama con estas ecuaciones. Ok.
Entonces, ya. Hacemos el análisis de los voltajes en cada una de las mallas. El voltaje, tenemos que ser el voltaje inicial, el voltaje que pasa por la resistencia y el voltaje que pasa por el inductor. Que obviamente, como ya hemos visto, estos dos son pérdidas de voltaje, entonces pues tiene el signo negativo, ¿no? En la malla 2, pues tenemos el voltaje que pasa por el capacitor y el voltaje del inductor. Otra vez el signo cambia porque pues estamos analizando la segunda malla y pues en esta segunda malla, pues obviamente lo que pasa por el capacitor, digo por el inductor, pues es diferente, ¿no? Entonces, o sea, más bien la dirección en la que pasa la corriente pues es diferente. Por eso el cambio de signo. Y pues por último en la malla 3 tenemos... ay, perdón. Tenemos igual el voltaje del capacitor con respecto y al voltaje el voltaje que nosotros queremos analizar. En este caso va a ser el de la resistencia 2. Que pues obviamente igual va a estar regido por la resistencia, por el valor de la resistencia con respecto a la corriente que pasa a través de él, ¿no? Por ley de Ohm. Ok. Haciendo pues equivalencias, pues tenemos que la corriente que pasa en la malla 2 es igual a la corriente que pasa por el capacitor, que está altamente relacionada con el voltaje que pasa a través de él con respecto al tiempo y la capacitancia. Igual de la malla 3, tenemos que va a ser igual a la corriente que pase por la resistencia, que está relacionado con dicha resistencia, con el voltaje con respecto al tiempo. Y pues el voltaje del inductor, como ya sabemos, la ecuación está determinada por la inductancia con respecto a la corriente que pasa a través de él, con respecto al tiempo. Y de igual forma, para el capacitor tenemos que su voltaje está regido por la capacitancia con respecto a la corriente que pasa por él a través del tiempo. Y otra vez empezamos a construir bloques con las ecuaciones que estamos teniendo. Tenemos que... todavía quedan 10 más. Tenemos que es el voltaje de entrada y tenemos dos pérdidas de voltaje, que es la de la resistencia y la del inductor. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues lo ponemos con respecto al inductor y esta va a ser nuestra salida, ¿no? La del inductor es nuestra salida, que es esta. Tenemos nuestra pérdida, que es dado por la resistencia con respecto a la corriente de la malla 1. Y pues nuestro voltaje de entrada, que es nuestro voltaje A, que pues obviamente es una ganancia. Y pues ya tenemos nuestra primera sección del diagrama, ¿no? Y pues seguimos haciendo con las ecuaciones exactamente lo mismo. Obviamente como tenemos otra vez que hacemos esto como función del tiempo. Y pues nos queda de esta forma, ¿no? Nuestra función del voltaje con respecto al tiempo, con respecto a nuestra inductancia y la corriente con respecto al tiempo. Y esto igual, otra vez lo hacemos un diagrama. Tenemos nuestro voltaje del inductor que entra a través del inductor con respecto a la inductancia y nos genera una corriente, ¿no? Entonces tenemos que hacer una relación para empezar a unir bloques en donde nuestra corriente del inductor sea nuestra entrada.
Y pues tenemos esta ecuación, ¿no? En donde igualamos corrientes. Y pues obviamente haciendo la relación de salida con respecto a la corriente de la salida con respecto a la corriente de la malla 1 y una de las entradas siendo la corriente de la corriente del inductor, perdón, y la corriente de la malla 2, pues nos queda que podemos armar nuestro diagrama de la siguiente forma, ¿no? Y pues realmente es un poquito más simple de ver en cuestión del diagrama y ya no tanto de los componentes individuales. Entonces, pues vamos a hacer ahorita exactamente lo mismo. Pero ahora con el voltaje del inductor. ¿Por qué? Porque pues ya empieza a verse, ¿no? Ya hay términos que tienen que ver con esto y pues obviamente tenemos que transformar eso en la salida. Ok. Entonces, pues obviamente ya habíamos mencionado que la corriente de la malla 2 es igual a la corriente que pasa por el capacitor. Y pues este capacitor, la corriente de este capacitor está relacionada con su capacitancia y con el voltaje que pasa a través de él con respecto al tiempo. Obviamente en estas partes ya no podemos sacar la capacitancia como una constante y pues igual nos queda en función del tiempo, ¿no? Y ya construimos el diagrama de esta pequeña sección. O el bloque, como lo quieran ver. Para no confundir términos. Construimos el bloque de esta sección que está relacionado con el voltaje de entrada, con la capacitancia con respecto al tiempo y nos entrega una corriente, o más bien la corriente de la malla 2 con respecto al tiempo. Y pues así lo vamos armando. Ya tenemos otra parte. Y pues obviamente lo de la resistencia, pues ya sabemos que pasa un voltaje inicial por la resistencia. Y pues nos entrega esta corriente, ¿no? Por pura ley de Ohm. Ok. Entonces, pues ya, igual que en el proceso anterior, podemos unir estas tres aquí porque están relacionadas con el voltaje del inductor. Y pues vamos a ver qué pasa. Y pues obviamente también podemos empezar a relacionar esta corriente con esta corriente y empezar a unir bloques. Si no me equivoco, este es otro. Ok. Tenemos otra ecuación en donde podemos hacerlo con respecto a la corriente de la malla 2, a la corriente del capacitor y la corriente de la malla 3. Esta ecuación, pues nada más hacemos el despeje para que tengamos la salida de la corriente de la malla 2. Y pues nos queda que tenemos una sumatoria de corrientes, ¿no? Indicada por los signos en esta alimentación en el diagrama. Y pues eso está tranquilo, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. Ok. Entonces, pues seguimos con las ecuaciones. La corriente de la malla 3 tenemos que va a ser igual a la corriente que pasa a través de la resistencia en esa malla. Y pues nos queda que es una relación con respecto a la resistencia 2 y el voltaje que pasa a través de ella. Hacemos, y obviamente pues con respecto al tiempo, ¿no? Obviamente hacemos la transformación de que esta corriente también es con respecto al tiempo, puesto que el voltaje también es con respecto al tiempo y relacionado con la resistencia. Obviamente, nada más para que vean, de igual forma, esta no la podemos sacar como constante y pues también la tenemos que relacionar con respecto al tiempo. Pasándolo a diagrama, básicamente tenemos que
una entrada de un voltaje con respecto al tiempo de la resistencia 2, esta sección de aquí. Nos entrega una corriente de salida. Y pues otra vez vamos con el voltaje de la capacitancia. Tenemos que es 1 sobre la capacitancia. Vamos a hacer la transformación de la corriente con respecto al tiempo. Como estamos haciendo la transformación, también la capacitancia tiene que ser con respecto al tiempo. Y pues nuestra función de la función de la corriente con respecto al tiempo. Haciendo el despeje para hacer la salida de la corriente del capacitor con respecto al tiempo. Tenemos que esa corriente sale a través de meter un voltaje de alimentación, que es el voltaje del capacitor. Pasa a través de este componente que es la capacitancia, y pues nos entrega este componente de la corriente con respecto al tiempo. Y pues ya, ahora sí creo que ya tenemos los componentes suficientes para empezar, para armar nuestro diagrama. Como les dije, pues juntamos todas las salidas que tengamos con respecto al voltaje del inductor. Los juntamos en uno mismo. Hacemos la simplificación, puesto que tienen la misma entrada y la misma salida. Y nos queda de esta forma, ¿no? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? También hacemos una simplificación de esta parte. Pues nos queda de esta forma, puesto que ya todas estas partes nos quedan con respecto a la salida de la malla 2, que están entrando a una alimentación, puesto que es una sumatoria, y pues nos da como resultado esta corriente de la malla 1. Voy a cerrar porque nos queda un minuto. Ahorita no hay descanso porque pues ya no nos queda mucho tiempo. Y salimos y volvemos a entrar, ¿va? Sí. Ok.